Hola, saludos a todos. Hoy muy contento de estar iniciando este ciclo de un programa que esperamos sea bien largo en todo lo que tenga que ver con divulgar los conocimientos que se tengan más recientes que nos ayuden a ser felices. Empezamos este conversatorio con la doctora Michelle Guillen, doctora en psicología y algunos otros atestados igual de importantes, pero además tiene una certificación en un programa de reducción del estrés basado en mindfulness. Doctora, muchas gracias por aceptar esta conversación. Gracias, don Rodrigo. Empecemos por que usted nos cuente qué es mindfulness, cómo nace. Sí. Mindfulness es una palabra anglosajona que se utilizó como para poder describir un término muy antiguo, de prácticas milenarias. Y realmente lo que engloba es atención plena. Sin embargo, va mucho más allá, pero ahorita les voy a explicar por qué. Mindfulness, la palabra como tal, la definición que se utiliza a nivel clínico es la definición de Jon Kabat-Zinn, que es la persona que desarrolló el programa de reducción de estrés basado en mindfulness en 1980, 1979, 1980. La definición que él utiliza es esta capacidad que todos tenemos de prestar atención al momento presente con una actitud de aceptación y con una intención. Ok, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante mindfulness como tendencia? ¿Es una moda? ¿De qué sirve? No, no es una moda realmente, es más que eso, y por eso yo creo que la definición va más allá. Okay. El término mindfulness queda corto en ocasiones, ¿verdad? A lo que realmente es la definición de mindfulness, según las prácticas milenarias, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que viene desde esta capacidad de prestar atención a todo lo que surge tanto dentro como de fuera de nosotros. ¿Para qué? Para poder tener una opción de escoger cómo quiero responder hacia esas cosas. Si no estoy consciente, si no tengo conciencia de cómo reacciono yo ante ciertos estímulos, no puedo tener la certeza de que puedo escoger cómo reaccionar hacia eso. Entonces, si nos vamos a la definición antigua, ciertos elementos que mindfulness sí tal vez atrapa en esas definiciones son varios. Uno es que es un guardián de los sentidos. ¿Podría ampliar un poquito qué es eso? Sí. Un guardián de los sentidos es la capacidad de que por medio de los sentidos nosotros capturamos nuestro ambiente. ¿Correcto? Correcto. Entonces, al tener mindfulness, o al tener esto como un estilo de vida, no como una moda, sino como un estilo de vida, yo capto los estímulos desde mis sentidos, lo que veo, lo que escucho, lo que percibo, Sí, lo que claro. huelo, el tacto. Bien. Y de ahí logro ver cuál es mi reacción hacia esos estímulos. Entonces es un guardián de los sentidos. ¿Ves? Bien, y eso tiene algo que ver con algo que he escuchado de que mindfulness es una forma de estar presente. Uh-huh. ¿Qué podría interpretarse con esto de estar presente? ¿Es que acaso no estamos presentes? Generalmente estamos muy, y más ahora, se ve más ahora de que estamos en una cuestión muy automática, en donde no necesariamente nos estamos percatando de cómo estamos viviendo, ¿verdad? Recuerdo que había una participante, y que es una amistad mía, que me decía, vengo de San Pedro, ella vive en Escazú, vengo de San Pedro y no sé cómo llegué. Ese es el tipo de cosas. Absolutamente automático. Absolutamente automático. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos de que estamos en esa automatización de cómo reaccionamos hacia las cosas, de cómo respondemos hacia las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante mindfulness. ¿Qué no es mindfulness entonces? Ya nos dijo usted qué es, pero hay un poco como de misticismo. Uh-huh. Por eso le preguntaba si es una moda Uh-huh. o si es algo que simplemente va a pasar. Uh-huh. ¿Qué no es mindfulness? Porque he escuchado algunas y he leído algunas interpretaciones que podrían estar equivocadas. ¿Qué no es mindfulness? Mindfulness no son herramientas, no es una técnica, no es una práctica y para tener como repertorio de
de elementos que me puedan ayudar a vivir. Es más que eso, es una forma de vivir, es una decisión de que todos los días tengo la capacidad de estar presente y de poder decidir cuál va a ser mi forma de responder a esas cosas. Yo he escuchado a alguna gente refiriéndose a esto y habla de que tuve una sesión riquísima, en el sentido de que me logré relajar. ¿Eso es parte del proceso? ¿Eso es parte de la técnica o simplemente es un malentendido? Puede ser, pero al mismo tiempo puede ser que no sea relajante y también eso es parte de prestar atención. El presente se puede manifestar de cualquier forma y mindfulness es simplemente una manera de, no una manera, esta capacidad de poder observar el presente tal cual como es. Aceptarlo tal cual está presentándose. Placentero o no placentero. Sí. Y con el fin de cultivar, esta ecuanimidad hacia lo que está surgiendo. Claro. Hay una cosa que sí sabemos y es que nuestra forma de, como nuestro cerebro nos lleva todos los días en el tema de los pensamientos. Se han hecho estudios en que se habla de que producimos todos los días como 30.000 pensamientos. No tenemos conciencia de eso. Es más, casi no tenemos conciencia de muchas de las cosas que pasan. Nuestra forma de vida y nuestro cerebro nos lleva casi siempre al pasado. Vivimos mucho en el pasado y esa forma de estar tanto preocupados por el hubiera, que yo digo que es una palabra que no existe. El hubiera a la gente tiende a ser muy depresiva, tratando de resolver o de revivir cosas que ya se fueron. O si no, estamos en el futuro, tratando de anticipar y de vivir hoy cosas que no han sucedido. Mindfulness es meditación, es el momento presente, es vivir en el presente, y eso, ¿cuántas horas de estudio requiere? Hay una graduación para esto. ¿Cómo se logra si nuestro cerebrito nos lleva al pasado o al futuro? Pero lo ideal es estar en el presente, tomar conciencia. ¿Cómo se logra? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora que trajiste esto del pasado y el futuro y el tema del presente, algo interesante que también está en las antiguas descripciones de qué es mindfulness es que es también una forma de honrar el pasado. Ok, ¿Okay? Bien, sí. Eso es algo que no muchas veces se dice, siempre se habla del presente, pero también es una forma de honrar el pasado. ¿Por qué? Porque es comprender que por nuestro pasado esas han sido nuestras tendencias. ¿Okay? Bien. Entonces eso es la maletita de cosas que nosotros traemos. Claro, es la mochila que cargamos. Es la mochila que nosotros cargamos. Si no estamos conscientes de eso en el presente, Ajá. no podemos escoger cuál va a ser la respuesta que queremos realizar en el presente. ¿Para qué? Para asegurarme un futuro que vaya acorde con un estilo de vida que yo quiera cultivar. Ok. ¿Y esto es un proceso o es un programa? Pienso que es un proceso que hay que ponerle empeño, Sí. ponerle conciencia. Sí. Cuéntanos un poquito más de cómo se llega a eso. Y es un proceso de todos los días enfrentándose a distintas cosas que puedan surgir momento a momento en la vida de uno. Entonces vos me decís, ¿me graduó esto? No sé. No sé si te graduaste de esto porque, ¿cómo te lo explico? Puede ser que de repente en unos años otra cosa se te enfrenta en la vida que requiera que tomes estas prácticas como algo que te puedan ayudar a enfrentar eso. Bien, sí. ¿Okay? Sí. Que no necesariamente estabas preparado para enfrentarte antes. Bien, seguimos. Y yo quisiera profundizar un poco más de todo lo que nos estado explicando, para que nos quede muy claro que esto no es nada místico. Es lo mismo que meditar. Se usan prácticas de meditación para formalizar
lo que es la capacidad de conciencia que podamos tener. Pero no es lo mismo, va más allá, por eso se convierte nuevamente en un estilo de vida, en donde por medio de mindfulness o por medio de esta conciencia que comenzamos a cultivar con prácticas formales como la meditación, entonces podemos tener más conciencia hacia las cosas cotidianas del día a día. Dice el monje biólogo budista Matthieu Ricard, en una de sus tantas entrevistas que le escuché, de que si nosotros, los padres que tenemos responsabilidades con los hijos, le dedicáramos más tiempo desde pequeñitos, incluso hasta los 20 años si fuera posible, pero antes puede ser cuando empieza la adolescencia, más tiempo a enseñarles a gestionar las emociones, en lugar de estar pensando en que los niños hay que enseñarlos a que compitan desde muy pequeños y que sean cognitivamente superiores. Si les enseñáramos a gestionar las emociones, podríamos tener seres humanos bastante diferentes y quizá una sociedad mejor. ¿Qué opina de eso? Por supuesto, por supuesto. También tenemos que entender que los padres tampoco pasaron por un proceso de aprendizaje, entonces ellos, muchos, ¿verdad? Digamos, nosotros, viendo ya las generaciones anteriores, o las posteriores que vienen después de nosotros, en ocasiones estamos haciendo lo mejor posible con las herramientas que tenemos, ¿correcto? El tema es que sí, definitivamente sería gran beneficio que estos niños recibieran estos aprendizajes desde muy temprana edad. El sistema educativo, a nosotros, aquí, allá y acullá, en el mundo entero, desde que el ser humano dejó de ser cazador y recolector, cuando se estableció, en los últimos 150 años, cuando nace todo esto después de la primera revolución industrial, nos han enseñado el sistema educativo a prepararnos para trabajar, básicamente. Básicamente. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos enseñar a los niños a gestionar mejor las cosas, como lo están haciendo ya en la India, precisamente por una gestión del Dalai Lama? Acaban de poner ley del país en que en las escuelas y en los colegios mindfulness ya es obligatorio, es parte del currículo. En Inglaterra hay ya como 380 centros educativos en que tienen mindfulness como parte de las asignaturas a llevar. ¿Qué opina usted de esto, pensando en que en este lado del mundo pudiéramos ser osados y pensar en la posibilidad de que eso sea parte del currículum de estudios? Hay varios proyectos que van encaminados a eso. Daniel Siegel es uno de ellos, que ha sido pionero en lo que es entender la parte de la neuropsicología del desarrollo, digamos, por ejemplo. Y él hizo un currículum para poder abarcar o poder integrar mindfulness dentro de las sesiones de los niños. Entonces sí hay iniciativas de varias personas. Sé que hay en unas escuelas, leí un artículo porque no estoy muy empapada del tema, pero en unas escuelas estaban utilizando mindfulness en vez de detención como un castigo, estaban utilizando mindfulness como parte de no castigo, sino más bien de reflexión. Okay. Entonces, ¿verdad? Comenzar a utilizar otras herramientas o otras prácticas, otras enseñanzas para que los chicos comiencen a interiorizar ese tipo de cosas. Aquí se hicieron varios pilotos, y yo sé que hay personas que siguen incorporando mindfulness dentro de las escuelas como asignaturas adicionales o ciertos momentos que llegan a las clases y dan un poco de mindfulness a los chicos, y así van. Eso es lo que se está Bien. Usted tiene una certificación precisamente para poder trabajar el tema del estrés tan de moda en el mundo. Recientemente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acaba de calificar el burnout, que es un problema terrible laboral, como una enfermedad, que tenía como un síndrome. Desde el punto de vista laboral,
Sí, ¿para qué puede servir mindfulness? A ver, el programa de reducción de estrés comenzó en ambientes hospitalarios para realmente enseñar a las personas a tener una relación distinta con el estrés, que era para ellos una enfermedad. ¿Okay? Sin embargo, el estrés no solo es una enfermedad, o sea, no solo se ve en personas que tienen una enfermedad, una condición crónica, ¿verdad? Todos padecemos de esto, como está diciendo, ¿verdad? Estamos todos envueltos en esta palabra. Y cada uno lo manifiesta de diferentes formas. Hay varios datos de los que yo conozco, que son los de la Universidad de Massachusetts, donde comenzó el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, de este programa en ambientes laborales. ¿Qué te puedo decir? Hay un 32% de disminución de síntomas médicos. Eso tiene que ver con entonces una mejora en el tema del ausentismo laboral. Probablemente. Eso será muy interesante. Hay un 26% de reducción en la escala de estrés percibido. ¿Eso qué significa? Generalmente se utilizan variables o se utilizan escalas para poder medir pre y post, o hacer con un grupo control o grupo experimental. Entonces, una de las escalas que se utiliza muchísimo en todos estos estudios es esta escala que se llama PSS-10, es la que se utiliza para determinar cuál es, por medio de autorreporte de los participantes, cuál es el nivel de estrés percibido que tienen. Entonces se ve una disminución del estrés percibido que tienen según el autorreporte de los participantes, entonces del 26% pre y post. Muy relevante, muy relevante. Yo también he escuchado que en el tema del estrés laboral que se vuelve crónico, que es lo que decía antes, el burnout, que es la quema laboral. Hay algunas gentes en otros países que ya están implementando el tema del mindfulness, la meditación. Incluso las empresas hoy se llaman organizaciones saludables, ya no son empresas. Ya no hay departamentos de recursos humanos, sino que se llaman departamentos de bienestar humano. Y hay más allá, en Chile ya hay alguna cadena de bancos que tiene un director de felicidad. Okay. Y esos son avances superlativos. Uh-huh. Para efectos de la familia, ¿qué tan beneficioso es que en el núcleo familiar se instaure y se intente introducir el concepto de mindfulness? ¿Y cómo podría ser esto? ¿Cómo podría ser esto? Porque están los niños de por medio. Ajá. ¿Cómo podríamos hacer y qué beneficios le traería esto a la familia? Cuando hablamos de aprender que los niños, decíamos antes, aprenden a gestionar las emociones. ¿Y qué pasa si pensamos en mindfulness para niños? Ya decíamos que en algunas escuelas lo están haciendo en Inglaterra. ¿Qué pasa si lo pensamos en la familia? ¿Cuál sería el beneficio? ¿Qué podría pasar con esa familia si fuéramos muy ambiciosos? A ver, mucho de lo que se habla de las inteligencias emocionales, el primer paso es esta capacidad de tener conciencia. Correcto. Entonces tal vez tendríamos una familia donde los hijos, los padres, todas las personas involucradas en ese núcleo tengan esta capacidad o esta mayor inteligencia emocional. Simplemente por estar consciente de sus emociones. Eso sería fabuloso. Me imagino que entre los beneficios estaría una mejora en la comunicación completa intrafamiliar, sobre todo cuando vengan las épocas de adolescencia, que normalmente son un poco complicadas. A ver, hacemos mucho en los cursos de mindfulness. Hay unos ejercicios que utilizamos que se llaman escucha atenta. Y es simplemente la capacidad de poder prestarle atención a las personas que nos están hablando en el momento que nos están hablando, pero al mismo tiempo prestarle atención a cuándo es que yo me distraigo de esa conversación, o cuándo es que comienzo a incluir elementos que tal vez no están dentro de la conversación o lo que la persona me está diciendo y yo simplemente a nivel mental, muy en silencio para mis adentros, estoy pensando en otra cosa. Sí, es muy fácil no estar presente, es facilísimo. Es muy fácil no estar presente. Entonces, con solo eso, recuerdo que había una participante en uno de los cursos que me comentó, con solo ese ejercicio, logró escuchar más a sus hijas que estaban en un proceso adolescente. Claro.
sin tener que interrumpirlas, y más bien cambió hasta la dinámica, hasta el punto Claro. donde las chicas más bien comenzaban a compartir más con ella. Entonces Claro. ese tipo de cosas, estamos hablando de comunicación ahí. De acuerdísimo. Hay una tendencia muy nueva que tiene que ver con la psicología positiva. Escuché un día de estos a uno de los creadores de este concepto, algo que me fascinó y lo estoy utilizando en mi casa y lo estoy utilizando conmigo mismo, y es tratar de enfocar el pensamiento diario hacia lo positivo. Y hay una técnica muy interesante. Me compré una libretita pequeñita y todos los días, al final del día, la tengo en la casa. Al final del día apunto 3, 4, 5 cosas que me pasaron en mi vida positivas. Porque normalmente somos muy buenos en remembrar todo lo negativo que nos pasó. Pero lo más interesante es que esto es una técnica que puede ser muy útil para hacerlo como una manera de fomentar la comunicación positiva en la casa. Entonces, si lo hace el papá, si lo hace la mamá, los niños quizás no lo escriban, pero los vamos involucrando en el proceso. Ok, nos sentamos a cenar, después de cenar, entonces hablamos. Contame qué fue lo que te pasó positivo hoy. Yo le cuento lo mío, el papá cuenta lo de él, la mamá cuenta lo de él, y se va haciendo el hábito de la conversación, no en negativo, sino en positivo. Una pregunta, quizá para ir cerrando esta muy agradable charla. ¿Qué tiene que ver mindfulness con ser feliz? ¿Qué tiene que ver mindfulness con ser feliz? Nos da la capacidad de... Hay un discurso muy antiguo entre el bienestar hedónico y el bienestar eudinómico. ¿Okay? Tal vez nos aclara un poquito qué es hedónico y qué es eudinómico. Sí, el bienestar hedónico se refiere a esta felicidad, ¿verdad? O esta satisfacción que sentimos por la vida, pero solo en búsqueda de placer. El placer por el placer. El placer por el placer, ¿ok? El bienestar eudinómico más bien es esta felicidad, esta satisfacción de vida, no en búsqueda de placer, sino en búsqueda de una experiencia distinta con las experiencias del momento. Okay. ¿Qué sucede? Cuando estamos en bienestar hedónico, y esto es una forma muy simplista de ponerlo, ¿verdad? Es un poco más complejo, pero cuando estamos en esta búsqueda de bienestar hedónico o felicidad hedónico, lo que estamos haciendo es simplemente buscando placer y rechazando cualquier cosa que no se asemeje a eso, al placer. Correcto. Entonces, cuando no surgen situaciones que me produzcan placer, esa va a ser mi reacción, rechazo. El eudinómico más bien lo que quiere es acercarse tanto a lo placentero como a lo no placentero. ¿Para qué? Para yo poder de ahí sacar mi felicidad. No de que solo estoy buscando placer. Bien. Entonces, muchas gracias. acercarnos a eso. Muchas gracias. De esta manera terminamos esta muy agradable conversación con la doctora Michelle, y es como conclusión de esta conversación es que el tomar conciencia de nuestras vidas, de lo que estamos haciendo, quizá sea la única forma de que la sociedad realmente en el mediano y en el largo plazo haga cambios profundos en la forma en que nos vemos hoy. Es tratar de tomar la conciencia como una manera de tratar de controlar nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.